¿Cuántas personas tienen un soplo cardíaco? Sin embargo, no hacen los controles y después van al médico clínico y detectan que realmente hay una patología. Entonces hay que prevenir. Por eso mismo el doctor Javier Estrella nos viene a comentar cómo hacer para prevenir esta sintomatología, esta patología más que sintomatología, y cuál sería el procedimiento a actuar. Hay que definir precisamente qué es lo que significa el soplo, porque muchos pacientes se confunden con el electrocardiograma y el soplo realmente es algo que nosotros los médicos lo escuchamos. Entonces, no confundir soplo con actividad eléctrica del corazón, sino que el soplo lo escuchamos. Y habitualmente el que lo escucha es el médico pediatra en el caso de chicos o el médico clínico que ya nos remite al paciente con un diagnóstico de soplo. Ahora, ¿por qué se produce el soplo? El soplo se produce por una turbulencia de la sangre adentro del corazón. El corazón es un músculo que se contrae y se dilata, pasa la sangre, la expulsa a toda la circulación y en ese mecanismo puede producir turbulencia. Las turbulencias pueden ser ocasionadas por las valvulitas que se abren y se cierran en el corazón y eso también lo escuchamos nosotros cuando ponemos el estetoscopio. Y después vienen los soplos que son anormales y hay otros que son normales o fisiológicos que se ven en los chicos que con el tiempo desaparecen. Pero que quede claro que el soplo es una turbulencia dentro del corazón que la tenemos que diagnosticar y la tenemos que clasificar. Actualmente disponemos de un aparato al lado de la camilla del paciente que es el ecocardiograma, que en 2 minutos sabemos de qué es el soplo, de dónde proviene el soplo, si es patológico, si es normal, si hay alguna valvulita que no cierra bien o que no abre bien y cómo fluye la sangre a través del corazón. ¿Te das cuenta que es necesaria la concurrencia al médico, fundamentalmente en estos casos a un cardiólogo que determine si es un soplo que no tiene gran importancia o es patológico?